¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo gigantes como Google o Facebook son capaces de procesar esas cantidades de datos que, bueno, que son casi inimaginables, ¿verdad? Pues la respuesta original a ese problemón tiene un nombre, Hadoop MapReduce. Y hoy vamos a desgranar qué es exactamente y por qué en su día fue toda una revolución. A ver, vayamos al origen de todo esto. La pregunta clave, la que lo cambió todo, es bastante directa. ¿Qué hacemos cuando la cantidad de datos que queremos analizar es tan, pero tan masiva, que es que simplemente no cabe en un solo ordenador? Este desafío, que es monumental, nos obligó a repensar la computación desde sus cimientos. Para entender de verdad la solución, primero tenemos que ponernos en situación y apreciar la escala del problema. Ojo, que no estamos hablando de archivos grandes, estamos hablando de algo que está en otra liga. Pensemos en esto, no se trata de un archivo muy pesado, no. Hay que imaginar una biblioteca entera, millones y millones de libros que tenemos que analizar, todos a la vez. Esa es la escala del problema del que hablamos. Terabytes y, como se ve aquí, hasta petabytes de datos. A esta escala, los métodos de toda la vida pues simplemente se vienen abajo, colapsan. Y claro, como el enfoque de siempre se quedaba cortísimo, se necesitaba algo totalmente nuevo, un paradigma, una forma radicalmente distinta de pensar sobre cómo procesar datos. Y aquí está la clave, la idea que es sencillamente brillante. En un sistema tradicional intentamos mover una montaña de datos hacia un único ordenador muy potente. La idea revolucionaria de Hadoop es justo la contraria. En vez de mover los datos, ¿por qué no movemos el programa, la lógica de cálculo, a donde están los datos repartidos? Y ese nuevo paradigma se llama, como no, MapReduce. Es un modelo que, básicamente, coge un trabajo gigantesco y lo rompe en trocitos mucho más pequeños, mucho más manejables. Y lo bueno es que esos trocitos se pueden procesar todos al mismo tiempo, en paralelo, por cientos o incluso miles de ordenadores. Vale, para que esto no se quede en pura teoría, vamos a aterrizarlo con el ejemplo más clásico que existe. Contar cuántas veces aparece cada palabra en una colección inmensa de documentos. Todo el proceso se puede entender en tres fases muy bien definidas: map, luego shuffle y finalmente reduce. Vamos a ver cómo se van encadenando una tras otra. Empezamos por la fase map. Aquí imaginemos unos trabajadores que llamamos mappers. A cada uno se le da un trozo del texto. Su única misión es leerlo y, por cada palabra que se encuentra, generar una pequeña nota, un par clave-valor. Algo como coche 1 o casa 1. Es su manera de decir: vale, he visto esta palabra una vez. Y ya está. Justo después entra en juego la fase de shuffle. Esta fase actúa como un gran organizador. Su trabajo es recoger todas esas notas sueltas que han generado los mappers y agruparlas por palabra. De esta forma, todas las notas que dicen datos acaban en el mismo montón, todas las que dicen sistema en otro, y así con todas. Y por último, llegamos a la fase reduce. Aquí tenemos a otros trabajadores, los reducers. Cada uno coge uno de esos montones. Por ejemplo, si en el montón de la palabra datos hay 3 notas, cada una con un 1, el reducer simplemente las suma y saca el resultado final. Datos 3. Y esto lo hace para cada una de las palabras únicas que había. Y fíjate, esto lo ilustra a la perfección. Esta simple línea de código en Java es, en esencia, el corazón de la fase map. Es la instrucción exacta que le dice al sistema: coge la palabra que acabas de leer y crea ese par palabra 1 del que hemos estado hablando. Así de sencillo, pero así de potente. Bien, ya entendemos más o menos el cómo funciona. Ahora vamos a ver el dónde. Porque MapReduce no es una herramienta que vaya por libre, para nada. Es el motor de procesamiento que vive dentro de un sistema mucho más grande, el ecosistema Hadoop. Este ecosistema se apoya sobre 3 pilares. Primero, HDFS, que es como el gran almacén, un sistema de archivos que guarda los datos, pero repartiéndolos en muchos ordenadores. Segundo, tenemos a MapReduce, que es el cerebro, el motor de cálculo que acabamos de ver. Y tercero, para que todo esto se coordine, está Yarn. Yarn es como el director de orquesta, el que asigna las tareas y se asegura de que todo funcione como debe. A ver, aunque fue una auténtica revolución en su momento, MapReduce fue una herramienta de primera generación. Y como tal, pues tenía sus limitaciones, claro, limitaciones que las tecnologías más modernas se han encargado de ir puliendo. Una de sus limitaciones más importantes era su rigidez. La fase de reduce no podía arrancar hasta que el último, y digo el último, de los mappers hubiera terminado su trabajo. ¿Qué pasaba? Pues que se creaba un cuello de botella, un punto de espera obligatorio que al final ralentizaba todo el proceso. Los que vinieron después, como el famosísimo Apache Spark, mejoraron esto de una forma clave.
En lugar de estar escribiendo los resultados intermedios en los discos duros, que es un proceso lento, Spark se diseñó para usar principalmente la memoria RAM del sistema. Y como la RAM es muchísimo más rápida, pues el procesamiento se aceleró una barbaridad. Así que si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. MapReduce no fue el final del camino, sino el punto de partida. Fue el que inauguró ese potentísimo paradigma de llevar el código a los datos, y con eso sentó las bases de toda la tecnología de Big Data que tenemos hoy. Lo que nos deja claro con una pregunta fascinante en el aire. ¿Cuál será el próximo gran paradigma que lo vuelva a cambiar todo?